con la izquierda y con la derecha. Es decir, y eso creo que tiene un valor importante. Después yo creo que lo otro importante es mantener algunos ámbitos, porque yo creo que estas tempestades en algún momento va a pasar, pero tenemos que lograr que eso no se termine de, como el cuento de los tres chanchitos, no se termine tirando todas las casas. Ya Claro. nos tiraron la UNASUR, ¿no? Sí. Y tenemos el consenso de Brasilia, Que está creciendo, tiene está 3 creciendo, añitos. pero nos cuesta Sí. armar una ingeniería sudamericana nueva, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de poder retomar la UNASUR. Entonces, cuando eso se rompe, es complejo llegar a tener por lo menos algo parecido. Y ahí también tenemos que sacar enseñanzas todos, ¿no? Porque si bien la UNASUR fue algo muy importante, el tema de defensa, ¿no? El Consejo de Defensa Sudamericana, pero en realidad también ahí tuvimos problemas nosotros, ¿no? Los gobiernos progresistas en entender que muchas veces, a veces era mejor preservar eso a destruirlo y empezar a hacer algo nuevo. Bueno, yo creo que eso tenemos que preservarlo, es decir, el diálogo, la posibilidad de preservar lo que ya existe. Y creo que lo otro es, al mismo tiempo, ir tratando de mantener algunos procesos de denuncia sobre temas democráticos y derechos humanos. Es decir, nosotros tuvimos una situación en Bolivia, donde en realidad un pueblo manifestándose y un gobierno sitiado, no se puede sacar una declaración ni como CELAC ni como Mercosur, ¿no? Y bueno, y eso creo que también son dificultades desde el punto de vista del entendimiento. No porque yo entienda que hay un gobierno en Bolivia que tiene diferentes signos políticos y hay que voltearlos, ¿no? Yo entiendo que en Bolivia hay un gobierno democrático y tiene que tratar de terminar su mandato, pero también tiene que respetar el derecho a la manifestación de los pobladores de Bolivia. Entonces yo creo que también ahí hay una falta de equilibrio entre la realidad que está sucediendo. Y yo creo que si nosotros logramos esas tres cosas más, avanzar en algunos temas que hacen a la mirada latinoamericana sobre los temas de coordinar algunas agendas en materia de salud, comprar algunas medicinas, algunos ¿Y en materia de medicamentos. defensa? Ojalá, lo que pasa es que yo creo que hoy, lamentablemente, Pensando en el narcotráfico, la defensa está muy, yo creo que contaminada con el tema de seguridad, ¿no? Sobre todo las agendas de seguridad más, pero creo que es necesario tener también una mirada de izquierda o progresista o incluso autónoma, a llamarle quizás en ese sentido, porque es verdad que la agenda hemisférica de Estados Unidos tampoco prende. Y me parece que ahí tenemos una dificultad importante. Yo creo que además hay una definición, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen algunos autores importantes, ¿no? Hoy el caballito de batalla para el intervencionismo en América Latina es el narcoterrorismo. La lucha contra el ¿no? Y hoy a Marcet lo declararon narcoterrorista. Y el PCC, ¿no? Y Brasil ha tenido un especial hincapié en decir, bueno, esto es un tema... Sí, la integración latinoamericana funciona en el narcoterrorismo, o sea, en el fútbol. Y en el pero fútbol. creo que también las agendas nacionales también tienen que tener una visión, decir, bueno, hay temas que son regionales, hay que coordinar, pero también hay definiciones que no se te pueden meter adentro, ¿no? Porque también después de esa definición entran los ejércitos. ¿Cómo salís? ¿no? Mirá lo que pasa en Ecuador, ¿no? Sí. ¿Cómo salís? Tampoco, ¿no? Sí. Entonces me parece que ahí tenemos también líneas rojas. Y bueno, si además podemos lograr que por lo menos comerciemos un poco mejor, eso yo creo que es importante. Si podemos lograr que lo internacional puede incidir en de repente avanzar en procesos de mejora de los intercambios comerciales con otras regiones, eso es importante, porque bueno, te preserva algo, tenés como cierto paraguas. ¿Alcanza? Y no, pero no estamos viviendo el periodo de la década del 2000, Claro. que también hubo mucha retórica de la integración, ¿no? Porque Sí, también es verdad que nosotros, y sobre todo el Uruguay, pero hacía falta en ese momento. Siempre reclamó más integración real. Yo creo que la integración educativa, la infraestructura, la energética, sembrar petróleo, como decía Chávez, ¿no? Es la posibilidad de, ¿no? Eso me parece que sin duda es necesario. Y bueno, pero yo creo que también hay que tener un poco de mirada un poco más larga. Y creo que también esto que decía Pepe siempre, ¿no? Si la integración no tiene rostro de pueblo, de mujer, de campesino, de indígena, de estudiante, ¿no? Si no le damos esa dimensión, la integración terminan siendo cumbres de presidentes que se hablan cada 6 meses y no tienen... Que se hablan cuando se caen bien o cuando coinciden políticamente. Sí, entonces me parece que ahí tenemos... Creo que Uruguay va a hacer algo en el Mercosur, que es retomar
empezar a retomar lo de las actividades sociales, ¿no? No te digo que llegue a la cumbre social, pero por lo menos tener, eso me parece que es importante. Eso creo que es como tratar de preservar algo que se había roto. Y bueno, yo creo que ahí tenemos mucho para hacer. Y después yo creo que también lo otro es, bueno, cómo repensamos una agenda de la izquierda del siglo XXI. Nosotros tenemos una agenda de la izquierda del siglo XX, ¿no? La igualdad. Con instituciones del siglo XX. Con instituciones del siglo XX, con política del siglo XX, y bueno, la derecha ya resolvió, ¿no? Su visión es romper esto, ¿no? Para que el proceso transnacional avance, se rompan los derechos, se rompan las instituciones que cuidan esos derechos, ¿no? Los sindicatos. Bueno, la izquierda tiene que repensar también, ¿no? No solamente los bienes públicos, ¿no? Sino también cómo cuidamos el ambiente, cómo pensamos una visión más intergeneracional, esto de la visión del rol de la mujer, ¿no? El feminismo, los gurises, ¿no? Los gurises, que son los grandes ausentes en la política nacional. Pues yo creo que todo eso está en debate. Ahora, también faltan padres de todo esto, ¿no? Porque si uno mira lo que era Pepe, lo que era Lula, lo que era Chávez, ¿no? Toda esa barra, Evo, Cristina, Néstor. todo eso está Sí. Es decir, algunos ya no están, otros están presos, otros están proscripta. Entonces, me parece que ahí también hay toda una necesidad de repensar, que también es otra cosa, ¿no? Hay una autocrítica también ahí que de decir, bueno, grandes líderes que en realidad tampoco es que dejaron grandes dirigentes políticos. Y bueno, yo creo que capaz que lo del proceso de Uruguay, esa excepcionalidad que a veces nos ponemos, es interesante decir, bueno, nosotros perdimos el gobierno, pero lo recuperamos, ¿no? No se dividió la izquierda, vaya que tenemos visiones diferentes, ¿no? Y yo creo que la izquierda uruguaya tiene una visión unitaria y diversa, ¿no? Tiene nombre y apellido, ¿no? Es el Frente Amplio, ¿no? Y yo creo que eso también nos permite tener cierta flexibilidad. El tema es cuando esa flexibilidad no se te vuelve una bifurcación, está en B y se te va para un lado y para el otro. Pero bueno, yo creo que ahí la izquierda uruguaya tuvo por lo menos ese tino de poder mantenerse, recuperar el gobierno, tratar de parar la sangría, ¿no? En realidad, seguir perdiendo salarios, seguir teniendo sociedades mucho más violentas, seguir teniendo persecución sindical, seguir teniendo, ¿no? Persecución mediática. Eso no quiere decir que seamos paraíso, pero por lo menos hoy estamos en condiciones diferentes a lo que eran hace 4 o 5 años atrás. ¿Cuánto de eso nosotros logramos empezar a entender que necesitamos un ciclo progresista, que necesitamos un ciclo de transformaciones, que estamos en una etapa de reconstrucción, de lo que se rompió, que rompieron, ¿no? El laburo primero como estructurador de la vida social, el laburo de calidad. Vos fíjate. Qué cosa, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero el otro día estaba en una charla con jóvenes que están haciendo distintos ciclos y surgía esto de antes el trabajo era estructurador de la vida y hoy en día para las juventudes ya no solo no es estructurador, sino que además es sobre todo precarizante. Y sí, además tenés, no importa si estudiaste, si no estudiaste. Trabajo de plataforma, claro. Es decir, ya... Hay que cambiar mucho la cabeza para... Si decimos que la meritocracia no existe, también nos van a caer, pero bueno, también ¿no? El esfuerzo... Pero los nuevos cañeros son los delivery para mí ahora, ¿eh? O sea... Y bueno, vos tenés una situación de mucha precarización, es decir, son gente que no tiene horario de trabajo, exacto, no tiene un salario mínimo asegurado, va peor... muy difícil organizarlo. Estoy ayudando a estudiar a mi hija marxismo para sociología, son los trabajadores más alienados, ¿no? Porque en realidad no se reconocen como trabajadores autónomos, claro, sino que se reconocen como pequeños empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos, sin duda, y todo eso genera todo lo demás, ¿no? Porque si vos pensás que sos autónomo en términos de laburo... Sí, te venden eso ahora. ¿no? Entonces, no necesitas organizarte con otro, salvo para reclamarle al Estado, pero no para tener... No entendés que... No frente a la patronal. ¿no? Claro, no entendés que sos chico y que hay otro que te sobreexplota. Claro. No, pero si paran un día o una semana los delivery, yo quiero ver cómo funciona este país. Es un ejercicio, es un juego de guerra interesante para ver una cosa interesante, ¿no? Porque... Qué buen escenario para estudiar eso. No sé cómo... Yo no sé que lo de los autoconvocados camioneros, ¿no? Se ven desde una lógica también, bueno, en realidad son pequeños empresarios que no quieren formalizarse y por tanto son gente que le escapa a la regulación del Estado y por tanto son casi evasores.
Y yo no digo que haya muchos de esos, porque en realidad es un sector de actividad muy jodido. Pero en cierto sentido tiene una lógica parecida en otro, ¿no? Si son muchos laburantes que se compran un camión en cuota porque está barato, porque lo pueden pagar, internacionales Claro. Se lo financian. que recambiar, están ahogados de cuotas con el banco, con el financista, muchas veces el banco con el financista, son también sujetos que los intermediarios acopiadores le fijan el precio del flete y por tanto ellos no fijan ningún precio. No. Y cuando en realidad se ven ahogados, ¿a dónde recurren? Al Estado. Pero en realidad son tan precarizados como los trabajadores que no son formales. Entonces, y yo creo que ahí la izquierda tiene que también debatir con ellos sobre cuáles los privilegiados, los verdaderos privilegiados, y que el Estado es un socio, no alguien que le está poniendo un coto para que se pueda desarrollar. Claro. Que muchas veces el Estado se termina viendo como eso, ¿no? Yo tengo que pagar el BPS, la DGI, no sé cuánto, y en realidad es un conjunto de, sin duda, de obligaciones, pero también de derechos que vos tenés. Y yo creo que ahí también la izquierda dialoga poco, porque en realidad es un trabajo también muy precarizado. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco más de flexibilidad, y yo creo que es eso. Es decir, la izquierda en Uruguay siempre tuvo la capacidad de debatir con los trabajadores más formales